Hola amigas, bienvenidas al canal Celia B. Hoy vamos a hacer medias abrigaditas porque ya viene el frío en este hemisferio, así que vamos a hacer unas lindas medias cortas. En realidad acá le decimos zoquete cuando no llega a la altura del tobillo, le decimos zoquete, en otros lugares le dicen calcetines, bueno, no sé, ustedes digan el nombre que quieran, pero vamos a hacer estas lindas medias. Yo elegí para ello esta lana que es la rendidora de cisne multicolor, que trae 100 gramos. Esta madeja trae 100 gramos. Está recomendada para tejerse con agujas de 4,5 en 2 agujas, ¿verdad? No dice para crochet, pero calculamos que puede ser lo mismo. Pero yo lo que les digo que voy a utilizar una de 3 milímetros. ¿Por qué? Primero probé con una de 5, quedaba muy flojito. Probé con una de 4, tampoco me convencía. Y cuando probé con la de 3 es que me gustó cómo quedaba la tensión del hilo, así que esa es la aguja que vamos a utilizar. Así que nos ponemos manos a la obra. Vamos a comenzar por la puntera y vamos a hacer un anillo mágico, ¿sí? Y en ese anillo, después de tejer el primer punto para trabar, vamos a tejer 3 cadenetas para levantar y en total 16 puntos altos. Contando las cadenetas como el primer punto, ahí ya tendríamos 2, 3, 4, así hasta tener 16. Y 16, este es el último puntito. Cerramos el anillo, ¿sí? Y cerramos la carrera con un punto deslizado. Esa es la primera carrera. Para la segunda carrera lo que vamos a hacer es duplicar. Si tenemos 16, en la segunda nos tienen que quedar 32 puntos. Vamos a hacer 2 puntos en cada punto. El primero, como siempre, son 3 cadenetas para levantar. Ese cuenta como punto. En el mismo lugar pinchamos y tejemos un punto alto. Y en todos los demás hacemos lo mismo. 2 puntos altos en cada punto de la carrera anterior. Así hasta tener 32 puntos. Yo les recomiendo a las que son principiantes, que muchas veces me dicen, ay, no podemos seguirte, que pongan pausa en el video o vuelvan un poquito para atrás y retomen, tejan hasta donde les indico, que escuchen las indicaciones también, porque lo que voy diciendo es muy importante. Yo lo voy diciendo en tiempo real. No es que primero filmo el video y después arriba le agrego el relato. Yo lo voy hablando a medida que voy tejiendo. O sea, estoy acompañando el tejido con las palabras y las explicaciones son importantes. Si yo les digo que voy a tener 32 puntos, no tienen que tejerlos a mi velocidad. Simplemente paran el video, tejen a la velocidad que ustedes tengan y después continúan escuchando el resto de la explicación. No tienen por qué hacerlo a mi velocidad. ¿Se entiende? Bueno, dicho esto, ya estoy llegando casi al final de la vuelta. Tejemos la última. Ahí se me escapó. Engancho, tejo los 2 últimos y cierro en el tercer punto de las primeras 3 cadenetas y ya tenemos la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer una carrera más con aumento. Tenemos 32 puntos. Vamos a llegar a 36, o sea que vamos a agregar 4 puntos más. Levantamos 3 cadenetas y en ese primer punto agregamos un punto, o sea que vamos a tener un aumento, 2 puntos. Después vamos a tejer hasta el 8º punto y cada 8 puntos es que vamos a hacer un aumento. 4 aumentos nos tienen que quedar. Ya tenemos el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tejemos en todos esos un punto solamente. 4, 5, 6, 7. Y en el 8º hacemos 2 puntos en el mismo lugar, ¿sí? Y así seguimos. Cada 8 agregamos un punto. Nos tienen que quedar 36 puntos. Tejí el último, cerramos en la tercera cadeneta del primer punto y ya nos queda la tercera vuelta terminada. Vamos a tejer una carrera más sin aumentar ahora de 36 puntos. Tejemos toda esta cuarta carrera hasta terminar sin aumentar. Ya terminamos la cuarta carrera y después vamos a seguir haciendo toda la parte delantera de la media con estas mismas carreras sin aumentar por 12 carreras más. Una cosa que les quiero puntualizar: si ustedes estuvieran tejiendo con una lana lisa de un solo color, este es un buen momento para cambiar de color, por ejemplo. Entonces les quedaría la puntera de un color y tejemos el resto de la media a rayas o en otros colores, como quieran. Yo no lo voy a hacer porque como ya la lana viene matizada y va cambiando de color, creo que no necesito, para mi gusto, ¿verdad?
Así que acá es donde ustedes deberían cambiar de color si están tejiendo con una lana sola. Si quieren cambiar de color, se puede hacer de un solo color. Eso es a gusto de ustedes. Así que vamos a tejer por 12 carreras más estos mismos 36 puntos altos sin aumentar. Tejemos y les muestro cómo sigue. Ya tenemos tejido toda la parte delantera de la media. Ahora vamos a tejer la parte del empeine. Vamos a tejer de estos 36 puntos altos, vamos a tejer solamente 24 por 3 carreras, ¿sí? Comenzamos el primero, como siempre, 3 cadenetas. Seguimos tejiendo uno al lado del otro, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta tener 24 puntos por 3 carreras. Así quedaría la primera carrera de esas 3 que les mencioné. Hacemos 3 cadenetas para subir y damos vuelta. Fíjense, quedan 12 puntos en espera, ¿sí? Sin tejer. Y acá del revés hacemos otra vez los 24 puntos para la segunda carrera. Hacemos el último punto de esta segunda carrera, tejemos 3 cadenetas, nuevamente damos vuelta y tejemos la tercera carrera. Siempre vamos a trabajar en punto alto. Si la quieren más cerrada, más abrigada todavía, pueden tejer en medio punto, que les va a quedar el tejido más abrigadito, más apretadito. Pero yo decidí hacerlo en punto alto. Ustedes eligen el punto que más les guste. Muy bien. Llegamos al final. Lo que vamos a tejer ahora es el talón a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 cadenetas para subir, damos vuelta. Seguimos tejiendo así por 8 carreras. Bueno, para el talón tejemos carreras. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreras de 8 puntos, de 8 puntos altos. Cuando llegamos a la esquina tejemos 3 cadenetas para subir, damos vuelta y tejemos en este caso la última carrera de 8 puntos. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Nos queda esta tirita. Esto va a ser el talón. El talón lo vamos a coser después con aguja, ¿sí? Con aguja e hilo, con una aguja lanera, enhebramos. De esta manera. ¿Se ve? Así quedaría. ¿Sí? Levanto para que vean. Unimos por este costado y doblando, haciendo la esquinita ahí, hacemos por este otro. Vamos a traer una aguja y vamos a coser. Les muestro cómo vamos a coser, ¿sí? ¿Ven? Así está hasta ahora nuestra media. Fíjense que yo no cerré, yo dejo para seguir tejiendo. Lo que hago es agrandar el punto para que no se me desarme. Y lo que voy a hacer es unir esta partecita del talón, ¿sí? A esta parte que quedó en espera, ¿verdad? Así hasta la esquinita. Y luego este otro lateral lo uno hasta acá abajo, hasta donde empieza la parte que habíamos dejado en suspenso, ¿sí? Por el lado de adentro. Fíjense. Tomo hebra de un lado y del otro. Saco nuestra lanita, la dejo un poquito larga y la cruzo hacia adelante. Tomo hebra de un lado y del otro. Paso por arriba de esa hebrita, así la aprieto y no preciso hacerle un nudito, queda ya sostenida allí. Y sigo cosiendo todo a lo largo hasta la esquinita que les mostré. Llegué a la esquinita, ¿sí? Damos vuelta y cosemos el lateral. De igual manera que veníamos cosiendo. Una hebrita de un lado y una hebrita del otro. Ahí podemos pasar por el punto que dejamos en suspenso, rematamos y escondemos adentro del tejido el restante de la hebra y cortamos. Miren cómo quedó, ¿sí? ¿Ven? Ahí ya se formó el taloncito. Ahora vamos a tejer toda la parte que va alrededor del tobillo, de nuestro pie y del tobillo. Vamos a tomar allí donde está el punto ese que dejamos en suspenso, ¿sí? Cinchan y lo hacen al punto normal. Hasta que llegue al tamaño normal, ahí hacemos otro y otro, o sea 3 puntos cadena,
Y como ven acá, recuerdan, los puntos altos nos van a quedar acostados, no vamos a hacer un punto, vamos a hacer 2 en cada uno de ellos porque ven que están acostaditos, ¿verdad? Las cadenetas vienen a hacer un punto y tejemos otro. En el siguiente hacemos 2, 1, 2. En cada uno de ellos 2, 1, 2, 2, 1, 2. Bueno, todo esto lo hacemos siempre en punto alto, ¿verdad? Seguimos por todo el costadito. 1, 2, 1, 2. Y ahora llegamos al frente. En el frente solamente vamos a hacer 1 sobre 1 porque acá están como los tejimos de frente, ya no están acostaditos. Acá solamente tejemos punto sobre punto hasta terminar la carrera. ¿Sí? Tejemos el último punto y cerramos esa carrera uniendo con las 3 primeras cadenetas con un punto deslizado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un punto elástico. Levantamos 3 cadenetas, tomamos hebra sobre la aguja y vamos para hacer nuestro punto elástico, hacemos así, pinchamos por delante, levantamos el primer punto, ven, el primer punto alto, sacamos la hebra y ahí tejemos normalmente el punto alto. ¿Sí? Para el segundo lo tomamos del otro lado, ¿sí? Y lo tejemos normalmente, punto alto como sabemos hacer. Entonces queda uno arriba y uno por abajo, ¿sí? ¿Ven? Acá pasa y acá está por abajo, por atrás. Ese sería el punto elástico. Por arriba y lo tejemos normalmente, tomamos hebra y por abajo, ¿sí? Otra vez por arriba o desde arriba, les diría, y el otro desde abajo. En cada uno de los puntos hacemos eso, uno por delante y uno por detrás hasta terminar la carrera. ¿Sí? ¿Ven que se va quedando como un elástico? Así terminamos la primera carrera del punto elástico. ¿Sí? Les muestro. Eso lo vamos a repetir por unas cuantas carreritas más, las que deseemos. Yo lo voy a hacer aproximadamente por 5 centímetros. ¿Sí? Cuando tenga 5 centímetros más o menos, es que ya creo para mi gusto que está pronta. Ustedes tejan la cantidad que quieran. Bueno, les explico cómo se hace la segunda carrera. Vieron que levanté 3 cadenetas. Simplemente lo que vamos a hacer es lo mismo. Donde tomamos en la carrera anterior el punto por delante, hacemos lo mismo. Tomamos el punto por delante y tejemos el punto alto. Donde lo tejimos desde atrás, hacemos lo mismo. Tejemos desde atrás un punto alto. Por delante y desde atrás. Por delante y desde atrás. ¿Sí? Así hacemos hasta terminar la carrera, todas las carreras que quieramos, por 5 centímetros en este caso. Ustedes hagan lo que quieran. Sigo tejiendo y les muestro cómo queda terminado. Bueno, ya está pronto, ya cerré. Voy a esconder este pedacito final y lo corto. Ya tejí los 5 centímetros, les muestro. ¿Sí? 5 centímetros de punto elástico. Por supuesto, tejemos 2, yo ya la tenía tejida. Y ya tenemos pronto nuestro parcito de medias calentitas.
¿sí? Espero que les haya gustado esta propuesta, que les sea útil, que la pongan en práctica y que me comenten si la quieren hacer y tienen redes sociales, otras redes, por ejemplo Instagram o Facebook. También pueden buscarme por Celia B Crochet y allí me etiquetan, así yo veo cómo quedan sus tejidos con mis indicaciones. Bueno, chicas, les agradezco por ver chicas y chicos, les agradezco por ver este video. Les agradezco siempre de todo corazón por acompañarme en estos tutoriales. Nos vemos hasta el próximo videito. Chau, chau.